Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo al Punto, un programa internacional que les brinda información útil y también inspiración para la vida. Estamos en el estudio de multimedia de la Universidad Adventista del Plata y hemos invitado a dialogar con ustedes y conmigo al doctor Daniel Busquet, que es profesor en la Facultad de Teología, que está localizada en Entre Ríos, Argentina. Bienvenido a Diálogo al Punto. Encantado, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a conversar con el doctor Busquet sobre un pasaje de la Biblia que ha intrigado a los cristianos y ha suscitado controversias por distintas implicaciones, incluyendo políticas. Y para entrar de lleno en el tema, vamos a proyectar en la pantalla el pasaje en cuestión y le voy a pedir que usted lo lea. Muy bien, pues lo encontramos en Romanos, capítulo 11, versículo 26. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que a Israel le vino un endurecimiento parcial hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Son estas últimas 5 palabras las que han traído las discusiones entre los intérpretes bíblicos. Y su tesis tiene que ver justamente en este libro que estamos proyectando, La salvación de todo Israel. Es un estudio en que usted analiza la historia, la exégesis y cómo este pasaje ha sido interpretado en distintos momentos de la era cristiana desde que Pablo lo escribió. Y la primera pregunta obviamente es ¿qué lo motivó, qué lo impulsó a enfocar su atención en este pasaje? Pues todo comenzó en un seminario que tuvimos en Sagunto sobre judaísmo, y en ese seminario se presentaron algunas teorías sobre el dispensacionalismo, sobre el rol de Israel en la historia, y por primera vez me confronté con este versículo que había leído muchas veces, pero nunca había visto esa interpretación que parecía ser mayoritaria, y es que Israel se refería a la nación, de forma literal. Así que, fruto de esa inquietud de un seminario, fue creciendo el interés por el versículo, por el tema, y cuando tuve la oportunidad de realizar cursos de posgrado, pues me lancé directamente a tratar de investigarlo en más profundidad. Todo Israel será salvo. Claro, uno se siente medio rechazado porque encuentra que todos los ciudadanos de Israel desde el año 48 no han sido santos, que hay todo tipo de personas. Totalmente. De modo que la idea de que esto sea la entidad política que se fundó después de la Segunda Guerra Mundial es cuestionable. Así que parte de su estudio ha sido estudiar cómo se ha evaluado, cómo se ha entendido ese pasaje a través de la historia, y usted tiene un resumen muy útil que nos guía en este recorrido interpretativo, exegético. A ver, ¿cuáles son las diferentes interpretaciones? Bueno, pues la primera gran interpretación concibe todo Israel como referencia al pueblo judío desde un punto de vista étnico. Se hablaría de la literalidad de Israel como el objeto que va a ser salvo en ese versículo. Entendiendo todo Israel como referencia al pueblo judío, normalmente se hace desde un punto de vista global, no necesariamente exhaustivo, y así tenemos diferentes interpretaciones. Por ejemplo, todo el pueblo judío a lo largo de la historia y la referencia como un todo, es decir, es como en general. Bueno, todo Israel será salvo, pero los autores lo suelen dejar como en general, sin necesidad de hacer referencia a todos y cada uno de los descendientes. La siguiente interpretación, en cambio, sí que lo dice sin ningún problema, que se refiere a todos y cada uno de los descendientes de Abraham. Según esta interpretación, todos los descendientes literales de Abraham hasta el fin de los tiempos van a ser salvos por decreto, porque sí. Entonces, ¿quedaríamos afuera nosotros? No simplemente. Es decir, Pablo en ese sentido, está hablando de la salvación de Israel de una forma especial, y ese versículo solo se refiere a ellos, al margen de la salvación por otros medios del cristianismo. Lo que pasa es que esto genera varios problemas, como por ejemplo, que según esta interpretación no habría libre albedrío. Es decir, alguien solo por ser judío sería salvo aún sin desearlo. Entraríamos en
paradojas teológicas. Sí. Por otro lado, otro problema que tiene es la definición de qué es ser judío. Hoy en día es discutido en el propio Parlamento de Israel, hay diferentes escuelas de interpretación entre los rabinos y la definición de qué es judío es discutida. Sería paradójico que la explicación de este versículo viniese dada por la interpretación rabínica de hoy en día respecto a si alguien es judío, si es hijo de madre judía, si alguien se puede convertir en judío, si alguien es adoptado por una madre judía, es judío o no. O sea, entraríamos en algunas paradojas teológicas si interpretamos este versículo así. Incluso se me ocurre los personajes non santos de la tradición de Israel. Totalmente. Hay gente peligrosísima allí, totalmente. Cruel, asesina. Si aquí Pablo está diciendo que todos los descendientes de Abraham van a ser salvos porque sí, estamos en una paradoja espacio-tiempo teológica bastante grave. Sí. Por otro lado, hay quien lo entiende como todos los judíos creyentes, entonces ya salvan este problema y dicen, no, son los judíos, pero son los judíos creyentes a lo largo de la historia. El problema es que en esta interpretación sería una cierta redundancia, porque Pablo lo que estaría diciendo es que todos los creyentes serán salvos sin necesidad de hacer diferencia entre Israel y el resto. O todos los judíos al final de la historia. Algunos autores lo plantean al final de la historia, no en un sentido diacrónico, sino en un sentido sincrónico y puntual, y dicen que todos los judíos, la primera opción, se convertirán masivamente antes de la parusía. Es decir, ocurrirá un milagro en el que todos se van a convertir antes de que Jesús venga. Otra subinterpretación es que va a haber una forma especial de salvación, el llamado Sonderweg, que todos los judíos se salvarán sin creer en Jesús. No hace falta que se conviertan, sino que hay como un decreto especial, una cláusula única e irrepetible en la historia por la cual Dios salva a los judíos que estén vivos al final de la historia de forma milagrosa o que se convertirán milagrosamente justo cuando ven venir a Jesús. Y es muy interesante ver cómo hay bastantes autores que proponen estas diferentes interpretaciones. Justo cuando viene Jesús, en ese momento todo judío literal es salvo. Si avanzamos, también hay quien ha entendido este versículo como todo Israel y toda la Iglesia, es decir, todo Israel juntos, y han resuelto el problema, pero no resuelven en realidad a qué se refiere todo Israel, porque arrastra los problemas de interpretación de la primera opción y simplemente le asuma toda la Iglesia. O sea, la discusión allí que usted viene planteando es ¿qué es Israel? Efectivamente, ese es el núcleo. El núcleo de toda la discusión es qué significa ser Israel y cómo se define y cómo lo define ahí Pablo. Bueno, lo interrumpí porque usted veía otras opciones. Sí. Y en la tercera, todo Israel, como el Israel escatológico, es decir, algunos autores reservan el nombre de Israel, no lo aplican a los creyentes, no lo aplican a la Iglesia, rechazan la idea de un nuevo Israel y reservan ese nombre simplemente para el Israel escatológico que se forma al final. Y la cuarta interpretación es todo Israel como el conjunto de creyentes de todos los tiempos, la comunidad del pacto o el olivo que presenta ahí en Romanos 11. Ya. Así que esta es una maratón y un mosaico de interpretaciones que no en vano termina resultando una tesis sustancial de muchas páginas. De modo que la pregunta clave que vamos a tratar en la segunda mitad va a ser esta de qué es Israel a la vista del Antiguo y del Nuevo Testamento. Muy bien. Algunos de nuestros televidentes, muchos, van a querer saber quién es Daniel Bousquet, ¿dónde nació y se formó usted? Bueno, yo nací en Zaragoza, en provincia de Aragón, en España, y tuve la oportunidad de estudiar enfermería en Sagunto, estudié teología allí también, y estudié psicología a distancia en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por completar un poco una formación integral de alguna forma. Qué bien. Al terminar mi formación allí tuve la oportunidad de venir a la Universidad Adventista del Plata y aquí hice el doctorado en teología y con especial en Nuevo Testamento. Aquí encontré a la mujer de mi vida, nos casamos, volvimos a España y allí pues trabajé de pastor 4 años y como departamental de jóvenes de la Unión Adventista Española durante los últimos 5. Así que enfermero, psicólogo, teólogo, pastor, investigador, profesor, sí, una formación bien redondeada. Me hablaba de su familia, vamos a mostrar aquí quiénes forman esta... Ahí está mi esposa María José, que es argentina, del sur, de Bariloche,
¿Qué hace ella? Bueno, ella es trabajadora social, maestra, psicoterapeuta, escritora, bueno, está en diferentes áreas, pero ahora mismo está muy centrada en proyectos educativos, es lo que más le apasiona. Bien. Amy es la mayor, tiene 7 añitos, y Amber, la pequeñita, que tiene 4. Bien, bien. Usted ha sido entonces pastor y director de jóvenes, y ahora profesor de teología. Sí. ¿Dónde se siente más cómodo? ¿Dónde ha obtenido las mayores satisfacciones? Bueno, me encanta trabajar con jóvenes, así que de alguna forma siento que no he cambiado mi puesto de trabajo, porque en la universidad es un privilegio estar rodeado de jóvenes de nuevo. Así que he disfrutado mucho. Los años de ministerio y los últimos en el departamento han sido fascinantes en cuanto a viajes, eventos, proyectos, el trato directo con los jóvenes, encuentros de fin de semana, semanas de oración. Lo hemos disfrutado con toda la familia, viajando por toda España, y la verdad es que ha sido de los mejores años de ministerio de mi vida. Lindo. Y sin embargo ahora sí. Llevo pocos meses de profesor y lo estoy disfrutando también, porque me bien. encanta disfrutar con los jóvenes, la docencia, la investigación y las clases, así que no sabría por cuál decantarme. Como Dios ofrece oportunidades a quienes entregamos nuestra vida a Él, nos va guiando donde podemos ser más útiles. Estamos entonces llegando a la mitad de la entrevista. Queremos dentro de un momento seguir hablando, pero antes háblenos un poquito del contexto de este pasaje en lo que está tratando Pablo en Romanos. ¿Cómo nos ayuda el contexto? El contexto es clave para interpretar este versículo, de forma especial, en realidad de todos. Pero cuando vamos a la epístola a los romanos y entendemos el conflicto local que estaba habiendo en la iglesia entre los judíos y los gentiles, vemos como Pablo ya en el capítulo 2 hace una primera diferenciación en la que dice que no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en su interior, y ya va redefiniendo esa noción de Israel y pueblo judío, y va tratando de deconstruir de alguna forma lo que ellos habían creído, definiendo el pueblo de Israel como linaje, y lo va redefiniendo en términos espirituales. Bien. En el propio capítulo 9, el bloque del 9 al 11, vuelve a mencionar la misma idea de que el judío en realidad es el que es en lo interior, y el propio Pablo en Gálatas, por ejemplo, Gálatas 6, nos habla del Israel de Dios como una figura especial, solo aparece en Pablo, y él redefine a Israel como un Israel especial. En Efesios 2, el apóstol Pablo nos dice que los gentiles que estaban lejos de la ciudadanía de Israel ahora han sido hechos cercanos, así que Pablo en diferentes epístolas, y sobre todo en la de Romanos, se va acercando al capítulo 11. Bien, lo vamos a suspender aquí para hacer un paréntesis breve. Así que le pedimos a nuestra audiencia que no se vaya, que pronto regresamos ahondando, explicando el significado de ese pasaje tan intrigante, tan discutido, de alguien que lo ha estudiado a fondo a través de la exégesis del tiempo y que ha ido desbrozando aquellas interpretaciones que son extrañas al espíritu de la Biblia. Así que ya regresamos en este diálogo con el Dr. Busquet. No se vayan. La Red de Profesionales Adventistas es un registro global de profesionales que tienen una dirección electrónica y poseen un título universitario. Si usted desea apoyar la misión adventista con sus talentos y experiencia profesional, lo invitamos a inscribirse en esta red. Así podrá encontrar oportunidades de empleo y recibir anuncios de puestos vacantes en su especialidad. Gracias por seguir en sintonía con Diálogo al Punto y con este diálogo que estamos manteniendo con el Dr. Busquet acerca de un pasaje controversial, discutido, reinterpretado, que ha sido la base de su tesis doctoral. El pasaje que nos intriga es ese pasaje de Romanos 11:26, que termina en las palabras de Pablo: todo Israel
será salvo. Y la pregunta que nos queda en el aire es, ¿qué o quién es ese Israel en la perspectiva histórica, en la perspectiva del contexto? Háblenos un poco de eso. Sí, como comentábamos antes, Pablo redefine una vez más en la historia, y ahora hablaremos un poquito de esto, a Israel en categorías espirituales. Ya en Romanos 2, como hemos dicho, redefine el judío, y al comienzo del bloque del 9 al 11 hay un versículo clave, que es Romanos capítulo 9, versículo 6. Y Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado. El problema es, ¿qué ha pasado con la palabra de Dios? Que gran parte del pueblo judío no ha aceptado al Mesías. No que haya fallado, y dice, la explicación es clave, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. No todos los que descienden de Israel son Israel. Separa, digamos, la parte étnica Totalmente. de la parte espiritual. Y él va construyendo el argumento a la vez que deconstruye esta conciencia étnica que tenían ellos, y va en sintonía con lo que veíamos antes de Efesios: los que estaban lejos de la ciudadanía de Israel han sido hechos cercanos. Es muy interesante porque el concepto de Israel ha cambiado durante la historia, y los diferentes referentes que ha tenido también. En el Antiguo Testamento, Israel se aplica al patriarca, se aplica a los descendientes del patriarca, se aplica a un grupo tribal, se aplica al Reino Unido, después se aplica al Reino del Norte, y es muy interesante porque con la caída del Reino del Norte, el Reino del Sur, el Reino de Judá, se apropia del concepto de Israel ya en una categoría espiritual idealizada, Cierto. El remanente de Israel. Es curioso porque Dios siempre es el Dios de Israel en todos los periodos de la historia, no se habla del Dios de Judá, el Dios de Israel. Cuando llegamos al periodo intertestamentario, es muy interesante ver también cómo los macabeos hablan de Israel como los fieles a la revuelta. Y se apropian de que estos son los buenos, los de Israel. En Qumran encontramos explicaciones de que el Israel verdadero es el que se ha retirado a la comunidad y forma parte de ellos. Filón de Alejandría habla de Israel en términos de una categoría espiritual, y hay muchos autores que reconocen que el concepto de Israel es redefinido en cada momento de la historia y aplicado de una forma especial. El apóstol Pablo, con rotunda claridad en sus epístolas, aplica el concepto de Israel a una noción espiritual, al pueblo del pacto, a los que están en Cristo, a una nueva comunidad del Mesías, que está formada por igual por judíos y gentiles, y que en Romanos 11 identifica como el olivo, de que unos han sido desgajados y otros han sido injertados. Así Lo que es importa clave, entonces eso es clave. es la aceptación de Cristo como el Mesías y el Salvador del mundo. Totalmente. En Cristo somos salvos porque Cristo es el nuevo Israel. Cristo encarna lo que era todo Israel antiguamente, y Él lo reencarna, lo redefine, y estando en Cristo formamos parte de ese todo Israel de Dios. Que Pablo lo tiene claro, pero algo ocurre al seguir con la exégesis en la historia, lo que sucede después de la Segunda Guerra Mundial, cuando había otra comprensión de Israel. Efectivamente, la interpretación de este pasaje en la historia ha sido variopinta. Ya hemos visto antes diferentes interpretaciones, porque es como una matriz compleja de diferentes opciones. Sí. Pero es interesante ver cómo los primeros padres de la Iglesia, de una forma más o menos equilibrada, entendían todo Israel en términos étnicos o en términos espirituales. Cuando llegamos a la Edad Media, la interpretación espiritual disminuye, hay poco estudio bíblico, hay poco avance, hay una replicación de las creencias de los padres de la Iglesia. Sin embargo, al llegar a la Reforma, un nuevo estudio bíblico, una nueva profundización del texto, hace que se decanten por la interpretación espiritual todo Israel en términos de todos los creyentes. 2/3 partes de los comentaristas, y los comentaristas más, los mejores exegetas de la Reforma, Melanchthon, Calvino, se acercan a esta interpretación espiritual. Esto va cambiando, el periodo de la post-reforma de nuevo disminuye la interpretación de todo Israel en términos espirituales. En la época moderna, un 25% de los comentaristas a Romanos creen que todo Israel se refiere a algo en términos espirituales. La gran mayoría, 3/4 partes, lo entienden en términos étnicos, pero a partir del Holocausto ocurre algo tremendo. A partir de 1948, la interpretación étnica se dispara. Si ya era alta, se dispara hasta el 97-98% de los comentaristas a Romanos entienden que se refiere a la salvación literal del pueblo étnico. Claro. Mientras que los que creen que todo Israel se refiere a la comunidad del pacto se disminuye drásticamente, y eso es lo que me llamó mucho la atención.
la investigación. Y claro, eso nos conecta con el concepto de dispensacionalismo, Totalmente. que en algunas iglesias protestantes ha sido aceptado por completo. A nuestra audiencia le gustaría saber, creo que ha preparado usted una tabla sobre qué es esa interpretación bíblica, que es relativamente nueva. Es un sistema hermenéutico de interpretación, el dispensacionalismo, que surge sobre el siglo XIX y que básicamente divide la historia en diferentes periodos en los que Dios cambia su administración, sus reglas de juego con el ser humano. La interpretación tradicional habla de estas 7 dispensaciones. Hay otros autores que defienden 4, otros 3, otros 5, pero básicamente se refiere a... El punto clave es considerar que el pueblo, la nación de Israel, sigue siendo pueblo de Dios, a pesar de todo, sigue siendo pueblo de Dios y lo seguirá siendo hasta el final de la historia. Mientras que la Iglesia se convierte en un paréntesis en la historia, en un plan B, y este paréntesis llega hasta que ocurre el rapto secreto, y con el rapto secreto la Iglesia es raptada y Israel, de nuevo en la tierra, es donde se cumple esta última semana de Daniel 9, ¿verdad? Y finalmente el reino, el milenio se instaura en la tierra. Esto está añadido a una interpretación literalista de todo el Antiguo Testamento, donde no se concibe la condicionalidad de las profecías. Claro, claro. Esto es básicamente lo que genera este sistema de interpretación. Y entonces, ¿qué crítica le podemos hacer a ese concepto de dispensacionalismo que en cierto modo casi manipula la historia, porque hace un paréntesis y hace un salto? Sí. A ver, la crítica. Se toman muchas licencias a la hora de la interpretación escatológica, sobre todo con esta última semana que separa del resto, que la extrapola al fin de la historia, donde ahí ocurre un rapto secreto sospechoso, el anticristo, una profecía mesiánica la aplica al anticristo. Bajo mi punto de vista se cometen ciertas irregularidades hermenéuticas. Pero además de eso, lo que más se puede hablar es que en la Biblia se habla de un único pacto. Hay un único pacto, hay una única regla de juego, hay una única forma de salvación durante toda la historia. Este pacto es actualizado, este pacto es renovado, siempre por iniciativa divina, porque el ser humano es quien lo rompe. Pero no hay diferentes reglas de juego, no hay diferentes dispensaciones, sino que hay una única dispensación. Las profecías del Antiguo Testamento son ciertamente condicionales, las condiciones son explícitamente desarrolladas en el texto y el propio Jesús en Mateo nos menciona cómo con tristeza contempla Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Sí. ¿Cuántas veces quise juntarte como una gallina a sus polluelos y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. El propio Jesús es el que tiene que poner fin con tristeza a ese intento de que el pueblo de Dios reaccionara a todos los mensajes proféticos de la historia y pudiese cumplir su misión profética de anuncio de la salvación que no había cumplido. Un servidor y los televidentes están interesados en ver cómo resuelve esta cabalgata a través de la historia y el exégesis. ¿Qué es el Israel? Bien. ¿Qué va a ser salvo? Bajo nuestro punto de vista y teniendo en cuenta el análisis histórico, exegético, hermenéutico, lo que está haciendo Pablo aquí es declarar en todo Israel el propósito original de redención de todos los creyentes, agrupados en una comunidad mesiánica, como decíamos antes, en Cristo. Cristo se convierte en la llave hermenéutica de Antiguo y Nuevo Testamento y en torno a él es que surge la comunidad mesiánica de salvación, como verdaderos descendientes espirituales de Abraham, no descendientes étnicos, algo que se esfuerza en romper el apóstol Pablo, los descendientes espirituales por la promesa, sin diferencia entre judíos y gentiles y miembros todos por igual del único pueblo de Dios. Así que estamos incluidos, están nuestros televidentes también, si aceptan a Jesús. Efectivamente. Por la fe, aceptan su gracia, su perdón, su salvación. Algunos de nuestros televidentes tal vez deseen comprar este libro y vamos a pedir que se ponga otra vez la imagen que estaba al principio sobre el lugar en donde se lo puede conseguir antes de cerrar, porque les va a gustar a ellos tener acceso a este libro tan sustancial. Nos queda poco tiempo. Le voy a preguntar específicamente
¿cómo podemos, y aquí está la dirección, cómo podemos, en pocas palabras, transmitir esta fe salvadora, esta convicción a la siguiente generación de jóvenes? A los jóvenes. En mi experiencia, lo que más valoran los jóvenes son la autenticidad y la cercanía. Creo que a veces hemos vivido una religión quizá un tanto doctrinal, más racional, pero no tanto basada en una experiencia existencial. Y al joven lo que le sirve es la experiencia real. ¿De qué me sirve esto un lunes por la mañana en clase, en el trabajo? Cómo el Evangelio es algo real, algo vivo, que transforma vidas y que se puede vivir de forma auténtica por gente que es cercana, que es natural. Bien. ¿Algún pasaje de la Biblia favorito, tal vez para redondear nuestra conversación? A mí me encanta también del apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 y versículo 20, a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A mí no deja de sorprenderme Dios. Un poder que actúa dentro de nosotros. Y que es capaz de actuar mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, imaginamos o sospechamos. Ese es nuestro Dios. Qué belleza. Pues muchas gracias por haber venido a explicarnos este pasaje, lo apreciamos de veras. Le deseamos éxito en su carrera profesional, su familia, que el Señor lo siga bendiciendo. Muchas gracias. Gracias por venir. Igualmente, muchas gracias. Encantado. Entonces, nos quedan unos pocos segundos y nos vamos a despedir de nuestra audiencia. El centro de la vida del cristiano es Cristo. No nos dejemos distraer por otras ideas, por otros conceptos. Vayamos a la palabra de Dios, encontramos a Jesús ahí, vivámoslo en el lugar en que vivimos, trabajamos, estudiamos, porque el Señor necesita ese tipo de embajadores. Hasta la próxima edición de Diálogo al Punto y que el Señor los bendiga abundantemente. Adiós.